Buenos días, queridos amigos, bendiciones en su camino hacia la integración de conciencia. Hoy les voy a transmitir un concepto fundamental de lo que es la misión de cada signo, la misión de cada proceso energético colectivo que hay dentro de nosotros mismos y que nos va a dar la posibilidad de pensar, de poder percibir el porqué de alguna manera. Aproveché este proceso ya que el Sol en precisión equinoccial ya está en la constelación de Aries, que es el equinoccio justamente de otoño para nosotros y de primavera para el hemisferio norte, en el cual las energías se equilibran, vale decir, la energía solar, la energía del yo, se equilibra fundamentalmente a partir de un nuevo nacimiento, a partir de un nuevo proceso cósmico, un nuevo proceso de orden. No se olviden que la palabra cosmos viene de orden perfecto de las cosas, aunque percibamos de alguna manera con nuestra visión humana o con nuestra visión personal que está todo desorganizado. No obstante, dentro de ese desorden, dentro de ese caos, existe el cosmos, ¿no? Y este proceso cósmico que intuitivamente yo dije, bueno, tengo que grabarlo, tengo que transmitirlo, y lo quería hacer hace mucho tiempo, pero que aprovechando este impulso de la naturaleza, que es Aries, es el primer movimiento, digamos, de una orquesta, ¿no? Es el primer movimiento en el cual el yo se puede concientizar, se puede expresar. Vamos a desarrollar todo este proceso en cada signo con respecto a los movimientos centrífugos y centrípetos, vale decir, los 150 grados de cada signo o los quincuncios de cada signo. Quincuncios es un aspecto de 150 grados, ¿no es cierto? Aquel que estudia astrología lo sabe muy bien, pero hay amigos que de repente están en el proceso de comprender qué es los aspectos o qué es la astrología, y son aspectos cósmicos de 150 grados, que nos habla de alguna manera de dos movimientos que tiene cada signo. Vamos a darnos cuenta que si vamos a un movimiento centrífugo quiere decir que va para afuera, va hacia la materia, y hay un movimiento centrípeto que va hacia el espíritu. Cada signo en sus 150 grados, ya sea un movimiento centrífugo, o sea directo, o un movimiento centrípeto, se va a encontrar con un determinado signo y va a ser de alguna manera la misión de ese signo en este proceso colectivo. Estoy hablando no para los signos, si yo soy de Aries, ¿qué tengo que hacer? No, es todo lo que, o de Tauro, de Géminis, es todo lo que es colectivo, lo que hace el inconsciente colectivo, y después nos vamos a detener un poquito sobre el tema de la era de Piscis, lo que fue la anterior era de Piscis, la era de Acuario, que acuérdense en que cada era dura 2250 años aproximadamente, y el movimiento justamente que tiene el Sol en la era es centrípeto, vale decir, estuvo la era de Aries, luego estuvo la era de Piscis, va para atrás, como las agujas de reloj, luego viene la era de Acuario, y luego va a venir dentro de 2000 años la era de Capricornio y así. Y si nos detenemos en el movimiento del tiempo, vale decir, lo que representa Saturno, Cronos, el tiempo, y lo que representa de alguna manera el movimiento centrípeto, el movimiento de las agujas del reloj, ¿qué nos simboliza si pensamos, si percibimos? Que el tiempo nos hace sabios, nos reencuentra con el espíritu, nos hace conectarnos con nosotros mismos. Cuanto más pasa el tiempo, más cerca estamos, aquel que haya aprovechado el proceso del tiempo, de nuestra identidad yoica, de nuestro punto eterno dentro de lo que es el eterno siendo que hay dentro de nosotros, que es el yo soy eternamente yo. Yo en el sentido trascendente de la palabra, ya no soy fulano de tal, o tengo tal apellido, tengo tal otra cosa, o soy tal cosa, sino soy en lo eterno siendo. Ese es el proceso justamente de Aries, ese proceso del yo. Entonces aprovechaba justamente esta entrada del Sol, de la identidad, en este equinoccio de Aries, para interpretar el tema de la misión de cada signo. Entonces, volviendo al tema del tiempo, cuanto más tiempo pasa, parece ser como que nuestro cuerpo físico va deteriorándose físicamente.
pero rejuvenece en el tiempo, vale decir, ese movimiento centrípeto, como las agujas del reloj, rejuvenece o se conecta o quiere salir el yo eterno que hay dentro de nosotros. Por eso, qué importante es comprender que el paso del tiempo nos hace sabios, el tiempo nos da experiencia, de alguna manera el tiempo nos conecta con nosotros mismos. Y vamos comprendiendo que el cuerpo, que la materia la vamos a tener que ir con el tiempo dejando, pero, vuelvo a reiterar, renace, se establece nuestro yo. Muy bien, encontrando entonces el signo de Aries, para no darle más letra a esto, vamos a observar que a nivel de movimiento centrífugo, digamos, en contra de las agujas del reloj, Aries se va a encontrar con Virgo y va a tener que ir por un movimiento centrípeto a Escorpio. Es decir, tiene que salir de la materia vinculada a Virgo y tiene que ir a comprender espiritualmente lo que es Escorpio para Aries. O sea, el proceso espiritual, el proceso evolutivo de Aries es ir a Escorpio. Ahora, ¿por qué tiene que salir de Virgo? Virgo en el sentido, digamos, de la sombra de Virgo. Para el yo personal se necesita un orden, se necesita un análisis y comprender que a través del análisis, del método y de la forma para ordenar nuestra vida nos reconectamos más con la seguridad personal. Por eso Virgo en la parte, digamos así, más de sombra tiene que ver con el excesivo complejo, de alguna manera, de análisis excesivo y con el excesivo complejo que se vincula justamente con el orden y se vincula con la represión del deseo emocional o el abandono del deseo emocional que hace que nos encontremos obsesivos de las cosas producto del miedo a la pérdida. Y ahí viene justamente la energía de Aries para el proceso evolutivo que es Escorpio. Escorpio, por un lado, es un signo de agua que nos está hablando de la disgregación, nos está hablando de la disolución de una forma. Y para Aries o para nuestra personalidad lo que tiene que trabajar es, bueno, a nivel centrípeto, a nivel espiritual, es trascender los miedos de dejar de ser yo en lo personal y ser yo en lo transpersonal. Por eso la misión de Aries representa la misión justamente de cada uno de nosotros, del yo, de comprender que hay algo más allá que está fuera del control, o sea, Virgo, que lo teníamos a nivel de movimiento centrífugo. Dejar el análisis, dejar de alguna manera el método y buscar a través de la experiencia de la vida la transformación que nos hace redimir, pero a partir de esa redención encontrarnos con un proceso de muerte que para el yo personal nos da muchas fobias y nos da muchas veces una tendencia al miedo a la pérdida y el miedo a la muerte fundamentalmente. Por eso la misión de Aries, que representa de alguna manera la energía de Marte, ¿no? Fíjense en que Marte lo rige Escorpio y Marte lo rige Aries, son dos parejas, pero también está Plutón en Escorpio, que nos moviliza a un proceso decisivo, un proceso en el cual tenemos que enfrentarnos con coraje, con valor, hacia el proceso del cambio y de la muerte, que no vamos a perder de alguna manera nuestra identidad yoica si nos enfrentamos a los procesos que no controlamos. Y obviamente trascendemos el proceso de muerte que representa Escorpio. Vamos a Tauro. Fíjense qué interesante, Tauro es un signo venusino, representaría cuál es la función o la misión de Tauro. Es el primer signo de tierra que nos conecta con la nutrición, que nos conecta con la energía afectiva, desde dentro de lo que es la seguridad a partir del placer, ¿no? A partir del proceso placentero. Por eso Tauro rige la naturaleza, la alimentación, pero también todo lo que es la zona, digamos, de gustativa, ¿no? La zona en la cual succionamos el proceso placentero, toda la zona del gusto, etc. Por eso es una energía muy venusiana. ¿Y cómo se enfrenta Tauro a nivel centrífugo? Lo que tiene es Libra. Libra, que también es un signo venusino. Es decir, el sentido de la comodidad, la búsqueda del placer, el contacto de alguna manera con el sentido creativo, pero también con el sentido oscuro de Libra, que es
la pereza, de alguna manera. Libra, como Tauro, tiene que ver con energía de Venus, y Venus en la sombra, representaría la pereza, representaría a veces el sentido placentero de la vida y la necesidad de estar estático en una pulsión que nos ancla al placer y no nos deja proyectar con voluntad, ¿no es cierto? Por eso Tauro a nivel centrípeto, se encuentra con Sagitario. Si tomamos los 150 grados y vamos para atrás, Tauro se va a encontrar con Sagitario, que es lo que tiene que comprender a nivel espiritual para trascender. ¿Y qué representa Sagitario en el sentido más puro? No en el sentido oscuro de la sombra, sino en el sentido luminoso. La búsqueda de Dios, la búsqueda que nos tenemos que lanzar, como la flecha de Sagitario, ¿no? como el arco y la flecha que lanza el centauro hacia el infinito. Hay que lanzarse, y para eso hay que dejar cosas del pasado, cosas que nos dan cierto placer, para conectarnos con algo y buscar, justamente saliendo de ese proceso placentero, el sentido del infinito que representa Sagitario. Por eso Tauro, la parte trascendente de Tauro es sacar las formas, o trascender las formas, que son buenas muchas veces, pero estoy hablando de la parte oscura, ¿no? La parte de sombra de Libra, o sea, salir de la energía de Venus y conectarnos con algo que nos supera, en el cual decimos, bueno, Padre, hágase su voluntad y no la mía, cuando ya es Sagitario, buscamos y proyectamos la flecha hacia el infinito, en el cual el viaje es el sentido del viaje, digamos, del héroe, ¿no? Géminis, bueno, ¿qué encontramos en Géminis? Justamente en la Géminis, primer signo de aire, acuérdense, es un signo intelectual, mental, que nos vincula con la comunidad, con la comunicación, con comulgar con el medio. ¿Qué nos encontramos a nivel material en Géminis? Lo que tiene que salir, o sea, la parte de sombra, en el sentido centrífugo, nos encontramos con Escorpio. Y Escorpio en la parte oscura tiene mucho que ver justamente con una pulsión también vinculada a la indagación, ¿no?, de nuestro mundo a través de la mente, a través, digamos, de ir buscando siempre procesos de cambio, e ir metabolizando nuestra parte intelectual, nuestra parte mental, en algo que nos hace jugar muchas veces con la muerte y con la vida. Géminis tiene, como Mercurio, tiene esa tendencia muchas veces a jugar con fuego, ¿no?, a jugar con la sombra y con la luz. Por eso le da una tendencia muchas veces infantil y a veces muy regresiva. Y lo que se encuentra a nivel evolutivo es Capricornio, a nivel centrípeto, que es Capricornio. ¿Qué representa Capricornio? El sentido del orden, de la responsabilidad y del crecimiento. Géminis es un signo en el cual, o es una parte de nuestra psiquis colectiva, en el cual muchas veces nos quedamos en la duda, y en esa duda y en esa cosa de jugar, como dije anteriormente, con la sombra y con la luz, nos quedamos en una tendencia infantil y regresiva. Por eso Géminis, a través del proceso evolutivo, tiene que poner orden en su mente y tener un sentido de la responsabilidad, marcar un rumbo que nos dé el proceso del crecimiento, que nos dé el proceso de la adultez, que nos dé el proceso de Capricornio, que es la búsqueda de llegar a culminar algo. Saturno representa la culminación de un trabajo, que representa Capricornio. Saturno es la culminación de un proceso de muchos años de trabajo, en el cual termino, y desde esa culminación de término de trabajo empieza las Saturnales en la mitología, en la antigüedad, que era, digamos, donde se salían ya cuando uno tenía todo resuelto o tenía de alguna manera el trabajo hecho, venía la fiesta, venía, todo lo que son las fiestas paganas, ¿no es cierto?, de las Saturnales, cuando el sol entraba en Capricornio. Para llegar a esas fiestas paganas, para llegar a ese proceso, digamos, de culminación de lo hecho, teníamos que sernos responsables y teníamos que hacer todo un camino de sacrificio, o sea, un camino de responsabilidad, para llegar adultamente a
trascender la energía de la duda, y que es muy también infantil, que es Géminis, ¿no es cierto? O sea, en algún punto Saturno nos pone orden, Capricornio nos pone orden, pero también es el premio que nos da cuando realizamos y culminamos una tarea determinada. Cáncer, primer signo de agua, que nos conecta con el nacimiento, que nos conecta con la gestación. Cáncer está muy ligado con el sector 4 dentro de lo que es la carta natal y representaría de alguna manera la forma en la cual fuimos concebidos y los primeros años de vida, en el cual está la energía de la luna, está la energía del psiquismo, está la energía del recuerdo anímico y de las vidas anteriores. O sea, está todo vinculado a la gestación y a la concepción y a la genética heredada. ¿Qué nos encontramos en Cáncer? Que también es la estructura de familia, el orden emocional y demás. Nos encontramos justamente a nivel centrífugo con Sagitario. Sagitario, en el sentido de sombra, es el dogma, es la forma en el cual me estructura una situación familiar. Fíjense, Sagitario tiene que ver con las religiones formales, tiene que ver con el dogmatismo, que busca la estructura de familia y de orden en el tiempo. Siempre Sagitario que se vincula en la parte de sombra con las religiones universales, pero que nos religan, nos limitan muchas veces a estructurar una forma de familia y a veces nos limitan en el sentido de libertad. Por eso, familia, iglesia siempre de alguna manera estuvo asociada, ¿no es cierto?, en el sentido del dogmatismo y de la forma. ¿Qué nos encontramos a nivel espiritual, a nivel centrípeto en Cáncer? Acuario, que es justamente romper con todas esas estructuras, esa forma dogmática a nivel familia y religión, y conectarnos con lo nuevo. Eso cuesta para Cáncer, pero justamente es la tarea que tiene que hacer, digamos, la energía canceriana para poder llegar a conectarnos con sentido de libertad. Ahí está Acuario, el cielo, que nos libera de todo tipo de dogmatismos o de formas, digamos, obsoletas que vienen del pasado. Esa energía del cielo, de Urano, que nos pulsa a salir del dogma de lo conocido. Acuérdense, Cáncer, Sagitario. Y ir justamente a Acuario, que rompe cualquier tipo de patrones que nos limita al proceso evolutivo. Si nos quedamos en el dogma y en la familia desde el dogma, Cáncer puede de alguna manera no comprender este sentido de libertad en el cual no existen formas ni dogmas. Pasamos a Leo. Leo, segundo signo de fuego. Fuego tiene que ver con la vida, con la voluntad de ser. Leo tiene que ver con el león, ¿no? Es el primer signo que nos conecta con lo creativo que hay dentro de nosotros y con el sentido del reinado, o sea, el sentido, digamos, del dolor de ser rey, ¿no? Del dolor de dar, del sol que da y no recibe, siempre está dando. Por eso el rey, el Cristo Rey, de alguna manera, que está dentro de nosotros, es muy doloroso en el sentido que hay que tener mucha conciencia en el dar, porque el dar sin recibir es la energía de la nobleza de Leo, ¿no? De la nobleza que nos da de alguna manera un cierto poder de Dios, un cierto poder creativo, pero también en el sentido que de alguna forma es tomá mi sangre y tomá mi cuerpo para poder seguir. Hay que dar el cuerpo y la sangre, ¿no? Esta es mi sangre y este es mi cuerpo, que lo doy y lo comulgo, ¿no es cierto? Ahí está Leo, el Cristo Rey, la comunión con mi cuerpo y mi sangre. Eso da cierto poder en lo que es Leo. Por eso, ¿qué nos encontramos de alguna manera a niveles centrífugos? Con Capricornio, que representa en la parte oscura, en la parte de sombra, la estructura y el poder. O sea, el sentido de la individualidad y el sentido de la responsabilidad, pero que también nos da una estructura, un orden y un poder. Leo necesita sentirse el poderoso, sentir que puede. Poder viene de poder, poderoso viene de poder a partir de una estructura, de un régimen organizativo, etcétera, etcétera. Por eso, ¿qué nos encontramos a niveles centrípetos? Con Piscis, Piscis en el lado que tiene que ver con lo oceánico, en el cual ya el yo, el poder, la nobleza, el Cristo Rey, o sea, de alguna manera
el sentido de sentirse el centro, en lo que representa dar el cuerpo y la sangre, ya deja de ser, porque Piscis para Leo es el trabajo que tiene que hacer Leo, o sea, la desintegración oceánica de la psiquis, de la conciencia. Ya no somos, sino somos todo uno a nivel de una masa oceánica, a nivel físico y a nivel psíquico también. Por eso es difícil a Leo, y es el trabajo de Leo, ir a Neptuno, ir a Piscis, en el cual se despersonaliza el león. Ya no es el león. Ya comprender que el león, que Leo, que el sentido, digamos, del poder que hay dentro de nosotros, se desvanece comprendiendo que todos somos poderosos y todos somos iguales, y nos desintegramos de alguna manera en el mar profundo del inconsciente que representa Piscis. Virgo, segundo signo de tierra, el análisis, el orden y el método. Fíjense que nos encontramos en la parte material de Virgo, en la parte centrífuga, con Acuario. Acuario, en lo que representaría la parte de sombra, es la computadora, o sea, representa el intelecto, representa de alguna manera la forma en la cual yo interpreto intelectualmente la vida, y busco a través de eso el sentido de libertad que me da mi pensamiento organizado, estricto y formal. Por eso, el trabajo trascendente de Virgo es Aries. La búsqueda del yo en el lado positivo de Aries para Virgo es la posibilidad de ser yo mismo, trascendiendo cualquier forma o estructura de pensamiento que nos limite, nos rigidice y nos sintamos a veces en un cuadro computarizado. Acuario es la computadora, pero es cuadrada la computadora. Virgo necesita el análisis para ese cuadro, pero no, salir de ese cuadro es buscar el yo que representa Aries para Virgo. O sea, Aries es el lado positivo, lo que tiene que integrar Virgo para tener un impulso individual saliendo de la mente personal. Luego vamos a Libra. Bueno, Libra, sabemos que el trabajo trascendente de Libra es, o sea, salir de Piscis, salir del sentido de despersonalización e ir a Tauro, o sea, buscar a partir de las formas, darle una forma a la vida vincular que representaría la energía justamente de Libra. Por eso es muy importante para Libra ir a dar forma a un proceso, digamos, demasiado venusino, demasiado a veces estático dentro de lo que es la vida. Escorpio, que es el segundo signo de agua, que nos diluye, nos modifica, pero también nos enfrentamos con nuestros propios miedos y temores, tiene que salir de Aries en el sentido centrífugo y tiene que integrar Géminis. Fíjense, otra vez nos encontramos con la energía de Aries, de Marte y de Plutón, o sea, salir a veces de la represión, salir a veces del sentido, digamos, de autoridad, en el cual la autoridad se puede transformar en violencia por la falta de comulgar, de comunicación. Escorpio tiene que salir de la energía marcial por el miedo a la comunicación. Por eso tiene que integrar Géminis en el sentido positivo de Géminis, que es integrar y comprender que el otro es uno, pero también a través de la comunicación, de la comulgación, del vínculo, salir de procesos violentos. Porque si Escorpio no entra en Géminis, en el lado positivo, lo que tiene que integrar, que es poder escuchar, intervincular, poder entrar a concientizar que estoy dentro de una comuna, de una comunidad en el cual puedo intercalar ideas, aunque no esté de acuerdo, puedo de alguna manera vincularme con el otro desde un sentido más ordenado. Bueno, si no logro eso, se activa la violencia marcial de Aries. Por lo tanto, Escorpio se transforma en un proceso destructivo y no constructivo, para sí mismo, obviamente. Por eso lo que tiene que integrar es Mercurio, es Géminis, es poder dialogar desde el sentido, a veces, digamos, de la desaveniencia entre, digamos, ideas entre los unos y los otros. Vamos a Sagitario, el último signo entonces de fuego, en el cual el fuego es la voluntad, el fuego es el yo, representaría de alguna manera también el proceso dogmático,
¿Qué tiene que integrar Sagitario? Bueno, la energía canceriana. Salir de las formas dogmáticas, de las formas que están ligadas con el sentido de la estabilidad que me da la energía de Tauro, y buscar el sentido, digamos, de lo que es reencontrarse consigo mismo a través de la luna, o sea, a través de Cáncer, a través de los procesos psicoanímicos que me conecta con la posibilidad de salir de la forma dogmática o acostumbrada que representa Tauro. Capricornio, último signo de tierra, no se olviden de Capricornio y Saturno. ¿Qué tiene que hacer Capricornio para ir a proceso evolutivo? Salir de Géminis. O sea, en el sentido centrífugo nos encontramos con Géminis. Saturno, Mercurio es la octava superior, de alguna manera tiene que ver con la mente, con la estructura y el orden, pero si se mantiene en esa estructura geminiana, ordenada, mercurial, se olvida de ir a Leo, vale decir, se olvida del contacto con la vida y con la alegría de vivir. La excesiva responsabilidad, Capricornio, Saturno, con Mercurio, que es el signo centrífugo, el signo que tiene que salir, que es la mente ordenadora, no nos deja conectar con la vida leonina, con la alegría de sentirse vivo, que representa el sol leonino. O sea, Capricornio tiene que ir a Leo, que es justamente ir a conectarse con todo el proceso de irresponsabilidad en el sentido positivo, vale decir, el contacto con el juego, el contacto con algo que me dé vida, con el deporte, con algo que salga de la mente de estructura de forma. Ahí viene la energía que a veces los capricornianos, en el cual me incluyo, muchas veces por la responsabilidad, por el orden, a veces nos olvidamos un poco de disfrutar de todo lo que es el sol, lo que es la vida, y lo que es un poco como la energía del tarot, ¿no? Que el sol, que es el número 19, que unimos 9 y 1 es el 10, es el 1, la unidad es el sol, es justamente la alegría de vivir. O sea, uno se pone alegre de vivir cuando sale, la mente se aleja de la responsabilidad, del orden, de la forma que tengo que pagar esto, que tengo que ir acá, que ir allá. Entonces, de alguna manera, el contacto con Leo, que es el sentido opuesto a todo ese sentido de responsabilidad, que hay que tenerla, pero en el exceso, los excesos siempre son malos, nos limita al contacto con la vida, con lo visual leonino, con la alegría de vivir. Y ahora pasamos a Acuario, que tiene que ver, fíjense, con la era de Acuario, de una manera. ¿Qué tiene que salir Acuario? De Cáncer, y tiene que integrar Virgo. Y ahí yo me voy a detener un poquito en los procesos de la era que empezó a partir, a mi juicio, de la Revolución Francesa, luego el hombre a la luna, etc. Este movimiento de la famosa cuadratura Saturno-Urano que todavía no nos deja, estamos en ese proceso evolutivo de salir de la forma, un nuevo orden mundial, la forma que es Saturno, Urano que nos dice salir de eso, y no resistimos siempre ese cambio, que bueno, aparecen justamente con todos estos procesos que fueron pandemia, ahora el tema desgraciadamente de la guerra, etcétera, que dice, bueno, así como está la cosa no va, hay que modificar, hay que evolucionar. Acá esta estructura que establecemos ya no sirve. Entonces, Acuario, de alguna manera, salir de Cáncer es salir de la regresión, del recuerdo de una forma obsoleta. ¿Y qué tiene que integrar? Justamente, Virgo. Tiene que integrar un orden que está ligado con la naturaleza. Fíjense que los problemas laborales que representan Virgo están directamente relacionados con las disociaciones familiares, Cáncer. O sea, el gran dilema que tiene la era de Acuario y que todavía no arrancamos a concientizarla es familia, trabajo y naturaleza o ecología. El cuidado de la naturaleza, Virgo, volver otra vez a la tierra, es lo que tiene que integrar Acuario. Salir de la tecnología está bien, pero la excesiva tecnología nos limita a no conectarnos con la tierra que nos da de comer, de alguna manera, que es Virgo, ordenar eso. O puede llegar a ocurrir también que nuevos órdenes tecnológicos haga que la agricultura, Virgo, nos dé una mayor posibilidad de alimentación y que la estructura de familia empiece también a organizarse. El trabajo, Virgo, está en crisis por toda esta era de Acuario, y eso, que es Virgo, que eso hace a una desintegración de familia. O sea, la gran misión
de Acuario, de la era, es familia y trabajo, es naturaleza y familia. Pero en la otra dimensión de Acuario, fíjense que está Leo, hay poderes ocultos, demasiadas autoridades, concentración económica o concentración de riqueza en pocas manos, Leo, que manejan de alguna manera el mundo en pocas manos. Bueno, todo eso se va a trascender o se va de alguna manera a concientizar en la medida que vayamos a Virgo, a lo natural, al cuidado del cuerpo, a la ecología, a la alimentación, que ahora está apareciendo todos estos procesos de alimentación, de innovación, ¿no es cierto?, con respecto a lo que era la energía de Virgo, de la naturaleza. Así que ese es un poco el dilema, de alguna manera, que hay en Acuario, para integrar Virgo. Y por último encontramos a Piscis, que es la era que dejamos, la era cristiana, digamos así, en el cual, fíjense en que la gran misión, la gran función del Cristo es salir de Leo. Leo en ese momento tenía que ver con los Césares. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y aparece Cristo, ahí está el Salvador, Piscis, ¿no?, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el trabajo cristiano o el trabajo pisciano era ir a Libra. Y ese tema, ¿no es cierto?, para los emperadores, ahí está Leo, no le cayó muy bien. ¿Qué es esto de amar al prójimo como uno mismo? Y no se entendió, y fue el gran dilema que todavía pasamos, que quizás no comprendimos de la era pisciana que estamos dejando. Ir a Libra, en el sentido centrípeto, ir a buscar al otro, ir a amar al otro como a sí mismo, Libra, Aries, Libra, que en estos momentos de la era, digamos, de las Pascuas de Resurrección, ya vamos a hablar de eso, tiene que ver con esa luna llena, ¿no?, de Leo, de Aries a Libra. Yo, Aries, renazco en el otro, Libra, o sea, ahí está la luna llena, la Pascua de Resurrección, ¿no?, resucita cuando se ve en el otro. Ahí está el proceso del eje Aries-Libra, y lo que fue de alguna manera también, o sigue siendo, la tarea de Piscis, la tarea del Salvador. Uno se salva en la medida que se ve integrado con el otro Libra, pero para eso hay que dejar un cierto poder, una cierta autoridad. Estaban los Césares, ¿no?, en el cual no entendían todo ese proceso. Y en ese proceso de la era pisciana, en el lado opuesto de Piscis, Virgo, tiene que ver con el Cristo y la Virgen. Virgo es la Virgen, o sea, la pareja entre lo masculino y lo femenino que nos viene a salvar. Pero en realidad la salvación está dentro de nosotros en la medida que nos veamos en el otro, en el prójimo. Y ahí viene, y después ya vamos a hablar de la luna llena, de la Pascua, cómo vienen los planetas en este proceso pascual, el proceso de resurrección del Cordero de Cristo, ¿no?, el Cordero Aries de Cristo, que se ve reflejado en la balanza de Libra, en el otro. Queridos amigos, esto quería informarle con respecto a esta entrada del Sol en Aries y de las misiones psíquicas de cada signo para seguir adelante en la tarea informativa. También me gustaría que se comuniquen conmigo, cualquier pregunta o de alguna manera cualquier tema que podamos tocar, lo podemos hacer sin ningún problema. Mi nombre es José Dulce, astrólogo transpersonal, y los veo en la próxima. Bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Muchas gracias.